Y vamos quiero los que tienen Biblia, en Hechos 13, quiero compartir algo. Voy a ser bastante breve. En Hechos 13, verso 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, dicen. Y ahí menciona algunos, ¿no? A Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, dicen. Esos profetas y maestros, dice, ministrando, dice, estos al Señor y ayunando, dijo. Es lo que estamos haciendo cuando comenzamos a adorar y a buscar su presencia en una reunión. En una reunión lo más importante es su presencia. Y cuando están ellos ministrándose al Señor y ayunando, dice el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado, dice. Entonces dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, dice, y los despidieron. ¿Lo leyó? Ya. Unos minutitos de su atención. La iglesia de Antioquía no fue iniciada, fundada, formada, empezada por un grupo de apóstoles de los 12 que habían tenido una visión de trabajo en Antioquía, sino la persecución de Jerusalén por causa de Esteban hizo que algunos ni siquiera eran judíos, sino eran prosélitos, eran gentiles convertidos al judaísmo y ellos convertidos al cristianismo. Ellos eran los que comenzaron a evangelizar y así se empezó esta obra en Antioquía. De ahí lo mandan, como vieron que había gracia en esa ciudad, enviaron a Bernabé y Bernabé buscó a Saulo y lo llevó para Antioquía. Esta iglesia, cuando ya menciona Hechos 13, ya no estaba Saulo como evangelista que empezó su ministerio, sino ya estaba o profeta o maestro, pero todavía no apóstol. Y había un grupo de ministros, ese grupo ministraba al Señor, y cuando hay ministración al Señor en ayuna, habla el Espíritu Santo. Entonces, este grupo de ministros tiene una palabra específica en cuanto al llamado de Pablo y al llamado de Bernabé. Inclusive está marcando este presbiterio profético el tiempo profético. Es importante entender el tiempo profético porque uno puede estar salido de ese tiempo. Pero este presbiterio profético da a conocer el plan perfecto de Dios con estos dos hombres en cuanto a su llamado, y marca el tiempo, les ponen la mano y lo despiden. Y ahí comienza el ministerio de ellos. Y ya en Hechos 14 ahí menciona Lucas de que unos estaban con este grupo de personas en la ciudad y otros estaban con los apóstoles. Ya no eran profetas, no eran profetas ni maestros, ahora eran apóstoles. Entonces así empieza estos dos ministerios, y este grupo yo lo llamo presbiterio profético, que ya ahí nació dos apóstoles, ya no fue profético, ahora era un presbiterio apostólico. Este grupo se sujetaba a Pablo y Bernabé cuando regresaban de sus viajes misioneros, vamos a decir así. Pero la comisión de ir por todo el mundo y evangelizar, de discipular, fue dado a los 12. Pero por el asunto de que no había entendimiento en ellos, por su contexto judío, es que ellos no evangelizaban gentiles. Entonces estaban solamente en Jerusalén ahí con su avivamiento, pero cuando ya comienza la persecución,
Por causa de la persecución, los evangélicos o los cristianos de Jerusalén huyen. Y en esa huida ni siquiera evangelizaban los judíos, sino evangelizaban los gentiles convertidos al judaísmo, ellos convertidos al cristianismo, ellos evangelizaban por su contexto. Si yo sin los gentiles he sido salvo, entonces este gentil también puede conocer a Jesús. Pero el judío no, todavía tenía su contexto, todavía judío. Por eso que le costó a Pedro cuando estaba en esa azotea y descendió ese lienzo, Pedro mata y come, y su contexto judío salió a la luz porque le costaba ir a la casa de un gentil. Y eso prevaleció muchos años en la iglesia de Jerusalén. Pero la comisión no fue dada a la iglesia de Antioquía, fue dada a la iglesia de Jerusalén, a los 12. Pero quien llevó el evangelismo por todas las naciones fue la iglesia de Antioquía. No fue la iglesia de Jerusalén. Entonces, bueno, eso es lo que dice mi Biblia, ¿no? Eso es lo que, así que no me mire con cara de escéptico. Eso es lo que dice mi Biblia. La comisión fue dada a los 12, pero quien cumplió la comisión no fueron los 12, fue Bernabé, fue Pablo y Bernabé. Entonces, el presbiterio apostólico de Jerusalén no envió apóstoles a las naciones. No entendió la gran comisión, no tuvo estrategias de evangelismo a las naciones y no tuvo revelación apostólica de la gracia a los gentiles. No tuvo eso el presbiterio apostólico de Jerusalén. Eso fue lo que impidió que ellos entiendan la gran comisión. Muy importante, que el propósito de Dios era evangelizar el mundo, pero a través de su iglesia. Encomendó no a pastores, sino a apóstoles. Bueno, prepararon ya ellos a los otros ministerios. Pero no entendieron la gran comisión. ¿Por qué? Porque cuando tuvo la revelación de Pedro mata y come, no tuvo la visión, tuvo la orden, pero no entendió el evangelismo a los gentiles. Que el evangelio debía ser aplicado a toda criatura. Diga conmigo, toda criatura. ¿No entendieron eso? ¿Por qué? Porque el asunto no era visión, no era sueño, el asunto era doctrina. Y los apóstoles traen doctrina. Traen revelación. Hablar de revelación ya ahí mismo está bíblica. No, revelación es entendimiento espiritual para comprender verdades espirituales. Eso hacen los apóstoles. Así como el profeta predice, el apóstol trae profundidad en la palabra. No un conocimiento extrabíblico, sino profundidad en la palabra. Hablamos de dones, pero no los hay. Hablamos de libertad y estamos cautivos, etcétera, etcétera. La palabra conocerá la verdad y la verdad te hará no esclavo, no atado, no temeroso, no miedoso. Porque la verdad nos hace. Entonces, hay dos tipos de presbiterios. El presbiterio de Antioquía sí envió apóstoles a las naciones, entendió el mandato de la gran comisión, tuvo estrategias de evangelismo a las naciones, y las tuvo. Tuvo revelación apostólica sobre la gracia a los gentiles. De esto se deduce que la autoridad descansa en la revelación de la palabra y no en manifestaciones espirituales, como las que tuvo Pedro, de Pedro mata y come. Aunque la iglesia de Antioquía estaba sujeta a la iglesia de Jerusalén, a los apóstoles de Jerusalén, estaban sujetos, daban informes. Y el presbiterio no es junta directiva, no se toma decisiones por votación, no es democracia, es teocracia. El presbiterio no lo dirige la persona, el presidente, lo dirige el Espíritu Santo. Entonces, el presbiterio lo conforman personas con llamado a ministerio lleno del Espíritu Santo. Por eso este presbiterio habían profetas y maestros. Y hay una característica en los profetas que tiene la parte sobrenatural, la parte predictiva, la parte del discernimiento, de la palabra de sabiduría, cuatro estrategias, muy sensibles los profetas. Muy distinto a los pastores, muy distinto a los evangelistas, es otro tipo de gracia.
Entonces, los profetas son necesarios en las iglesias, pero verdaderos profetas, de buen testimonio, gente de oración, gente de ayuno, porque si no hay esto, no puede haber dirección del Espíritu Santo, no puede haber revelación del Espíritu Santo. Qué hermoso es esta reunión cuando está el Espíritu Santo. Entonces, no es cuestión tanto de la parte de la música, sino que es la presencia, pero cuando se le busca. Y el otro hermano, cuando se le busca, y la sé. Cuando se le busca, diga conmigo, cuando se le busca. Tiene que haber búsqueda del rostro de Dios para que haya todo esto. Creo en este presbiterio, nos hemos organizado como iglesia, tenemos porcentaje jurídica, los pastores tienen su seguro, su jubilación, estamos avanzando en eso, estamos con reglamento, estamos todos organizados. Pero la visión es apostólica, tenemos un presbiterio apostólico, ¿no? Y las personas que conforman ese presbiterio son personas llenas del Espíritu Santo. Entonces, cuando nos juntamos, tenemos visiones con los ojos abiertos, tenemos palabra de ciencia, tenemos palabra de sabiduría. No es broma irse a Venezuela y enfrentar a los masones, ¿no? Y regresar jajaja como que no ha pasado nada. No, esa gente te mata. O ir a los umbandas allá en Brasil, a 4 estados, a hacer trabajos contra esos grupos espiritistas y todo eso, ¿no? Y regresar tranquilo. No. Dios nos ha guiado. Nos hemos ido, hemos regresado en victoria. Si hay dirección, yo siempre digo, si Dios está en el asunto, no interesa, yo voy. Pero irme a un lugar, si Dios no me manda, ni loco. Pero si Dios me manda, sí voy. Entonces, es cuestión solamente de creer. Entonces, yo no baso mi vida espiritual en cuanto a experiencias, sino en cuanto a principios. Un principio es buscar a Dios. Otro principio es obedecer al Espíritu Santo siempre, no cuando me conviene. Otro principio es perdonar de corazón. Principios. Y así puedo seguir, tengo principios, yo me guío por principios. Uno de los principios también es ser veraz. No me gusta la mentira. Tolero sí la mentira, pero en las mujeres y los hombres me parece horripilante ver un hombre mentiroso. El que está a tu lado, mira, si es hombre, ¿eres mentiroso? Porque si, yo creo que los hombres no debemos ser mentirosos. Aleluya. Aleluya, diga conmigo, aleluya. El presbiterio lo deben conformar personas llenas del Espíritu Santo y de buen testimonio. Y trabajo bajo un gobierno, pero considero lo que es una junta directiva. Tenemos también nuestra junta directiva, pero nos guiamos y trabajamos bajo un gobierno apostólico, con un presbiterio apostólico. Y tenemos mensajes, tenemos dirección. Y bueno, esta es una de las cosas que yo tomo mucho en consideración todos estos años. Que el que dirige la iglesia es el Espíritu Santo. Bueno, mi hijo tiene 5 años recién en el liderazgo. Y en esos 5 años, creo que fue el primer año y medio más o menos, Dios lo llevó a un ayuno de 40 días con agua. Lo hizo. Y luego empezó, creo que pasaba un año más o año y medio, no recuerdo bien exactamente, otro ayuno de 40 días más. Y cuando él comenzó a tener sus revelaciones, sus experiencias espirituales con esa unción profética, me acuerdo que una vez Dios le dio una revelación muy dura. Yo le dije, no vas a hablarlo, te callas. Y entonces él, obediente, se quedó callado. Pasó un año. Y al año
Dios le revela a un ministro la misma revelación. Entonces cuando el pastor me cuenta la revelación, ya que él lo había recibido un año antes. Entonces le dije, bueno, lo que tú has recibido, ya Dios le había hablado hace un año. Pero para que no digan que yo me guío por mi hijito, me callé y esperé que el Espíritu Santo confirme. Entonces siempre hago las cosas con un consenso, vamos a decir. Espero que Dios confirme al resto de los ministros, porque es un mismo espíritu. Es un mismo espíritu. Por eso soy enemigo de la amargura, porque la amargura te confunde, hace que se metan espíritus, también el orgullo. Para mí la base también, la humildad es muy importante. Debemos darle la gloria a Dios siempre en todo. Estoy convencido de eso. Porque si dejamos de hacerlo, nos estamos poniendo en un plano que por nosotros están sucediendo las cosas. Si no es así, es por la gracia de Dios. Y bueno, esa es la palabra que quería traer solamente, el presbiterio. Tenemos un gobierno, pero bajo un presbiterio apostólico.